Listo. Bueno, entonces, nuevamente mi saludo de bienvenida al curso de análisis de inversión y crédito, siendo ya las 6:08 de la noche, de la tarde. Damos inicio entonces a nuestra sesión del curso. Entonces, para quienes no me conocen, que creo que son muy poquitos, porque veo yo muchos nombres que tal vez recuerde, aunque caras no veo, corazones siento, dice por ahí el refrán. Mi nombre es Luis Eduardo Suárez Caicedo, yo soy tutor del Instituto IPRED de la UIS hace muchos años, más de 30 años, en temas de análisis de inversión y crédito, costos para las gerencias, proyección y manejo de recursos, contabilidad empresarial, administración financiera, diferentes temáticas siempre relacionadas con áreas de finanzas, de costos, de proyectos. Bueno, ya conocemos entonces algunos de ustedes. Vamos entonces a dar unas pautas generales primero del curso. El curso, entonces voy a compartirles pantalla para que ustedes vean. En el curso, entonces, está, ya como les había enviado algún mensajito anterior, está estipulado el curso para que todos lo puedan acceder en términos de las fechas, los detalles de los productos. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Si tienen acceso a la pantalla, ¿correcto? Sí, Al señor, sí, equipo. Ok, señor. bueno, gracias. Entonces, aquí en el calendario del curso, aquí está el calendario. Agosto están las fechas de las tutorías, está la fecha de la primera entrega. Recuerden que la primera entrega es un plan de acción, ya vamos a mirar, está para el 31 de agosto, es decir, para el próximo fin de semana. Luego aparecen otras fechas en septiembre, que son tutorías, entrega del producto uno para el 14 de septiembre. Y aquí aparece algo interesante, el 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre, es decir, la última semana, bueno, penúltima porque la última trae 2 días, la última intermedia, la última incompleta semana de septiembre, de lunes a miércoles están programadas, más que programadas, no es que vayamos a tener aquí tutorías, sino son actividades que ustedes realizan sobre el concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. Por eso está ahí como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día. Ya les explicaré más adelante en qué consiste y cómo se hacen partícipes de ese concurso. Simplemente estoy repasándoles lo general del curso. Luego en octubre, igualmente tutorías, entrega aquí de otro producto. Luego en noviembre tenemos entrega de un producto, otro producto aquí, uno por acá el 2 de noviembre y uno el 12. Y viene el examen final el 13 de noviembre y el opcional. Entonces ya están repartidas las tutorías, las actividades, la programación hecha por la universidad. Esto no es una programación que hagamos nosotros, los tutores. No programamos las fechas, no las programan. Simplemente nosotros con base en esas fechas, en esa programación, ellos son quienes nos definen todos los temas a cubrir y ya las temáticas las repartimos nosotros en el curso. Quienes ya conocen la mecánica que yo siempre he utilizado en cursos anteriores y quienes no la conocen, la mecánica, el manejo, cómo se hace, primero hay un foro, comuniquémonos, donde nos vamos a entender, nos vamos a estar conversando. Foro social, que es un tema de publicaciones generales, siempre y cuando sea todo con el debido respeto. Y un foro académico donde ustedes aquí pueden publicar todo lo relacionado con el curso. Cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, por favor lo publican aquí en el foro académico. Es decir, no es conveniente y trato de no responder cuando me hacen preguntas aquí por, por esta mensajería o por el sobrecito este y menos por el de instantáneo, que son como mensajes ahí que les llegan a uno. Yo les envié la información por esta mensajería del curso, pero ya cuando son cosas del tema de cada producto, de la asignatura, por favor, todo aquí en el foro académico. Aquí pueden darle a responder y hacen la pregunta. ¿Con qué fin se hace esto? Pues para que todos nos enteremos, porque si lo hacen por el sobrecito, solamente se entera de la pregunta quien la envía. Y la respuesta no se la voy a dar solamente a la persona que me hace la pregunta. La respuesta se la doy a todo el grupo. Entonces, aquí en este foro
todos estaremos pendientes de cualquier duda que surja para poderle dar respuesta ahí mismo en ese foro. ¿Ok? Entonces siempre cualquier tema relacionado con productos, con entregas, con dificultades, con cualquier aclaración de alguna de las temáticas o productos a entregar, por favor, foro académico, y dentro del foro académico, perdón, foro comuniquémonos, y dentro del foro comuniquémonos el foro académico. Bueno, eso entonces como aclaración para hacerles y que tuvieran en cuenta esa primera observación. Eh, lo segundo es que ya están las fechas de entrega, como les dije, de cada uno de los temas. El producto cero. eh, bueno, el producto cero requiere un foro, ya está abierto el foro, aquí está. Pregunta para el plan de acción, análisis de inversión y crédito. Entonces está planteada aquí una pregunta. Por favor, pónganme atención. Revisen siempre antes de responder cualquier producto o de entregar cualquier tarea o actividad, revisen muy bien lo que se les pide, lo que se les dice, lo que deben responder, atender y hacer. ¿Me escucharon? Porque vea, que hay que responder una pregunta y la responden. Les digo con respecto a dos de los temas a trabajar, y los temas del curso aquí están. Los tienen en el curso, de todas maneras aquí en el foro de ese plan de acción les escribí cuáles son los temas que vamos a repasar en el curso. Entonces son 5 grandes capítulos, 5 grandes temas. El foro, que es individual, este foro es de individual, aquí dice foro plan de acción individual, es responder o atender lo que se les pide acá, la pregunta que está acá, solo de dos temas, dos. Y ojalá diferentes, ¿no? Por ejemplo, no, yo cogí la política fiscal y la cambiaria, sí, son dos temas, pero de un mismo capítulo, ¿no? Ojalá sea uno sobre la política monetaria y otro sobre el concurso de la bolsa de valores o sobre el mercado de valores o sobre la aplicación del valor económico agregado. Es decir, tomar dos de los 5 temas. Entonces a veces se exageran porque no leemos, no sabemos leer o no sabemos responder a una actividad. Solo dos de los 5 temas. Y hacer la redacción. Y aquí les digo, no mayor a 300 palabras en total. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando vayan a contestar, aquí está ya, por ejemplo, aquí ya participó Paola Andrea Silva, no sé si esté aquí conectada. Vea, y completó 298 palabras. Ahí mismo le va contando cuántas palabras fueron. Y tomó dos temas, políticas a nivel macroeconómico y liquidación de operaciones de crédito. Sí, son dos temas. Ve, ella tomó el primero, políticas a nivel macro y liquidación de operaciones. Dos temas. Y habló sobre esos dos temas, dio aquí su opinión con respecto a la pregunta que se plantea. Ya ella, por ejemplo, ya le revisaré, obviamente, a Paola Andrea lo que contestó, lo que aplicó, lo que escribió, y con base en eso y con lo que se les dijo, tendrá su calificación. Entonces ese es el plan de acción que está hasta el 31 de septiembre, es decir, hasta de este viernes en 8 días. De Después de agosto, esos, profe. 31 de agosto. Es que dice 31 de septiembre. perdón, 31 de agosto, ok. Eh, una vez se pase esa fecha, ya se cierra el foro. Ay, profe, es que no alcancé. Pues ya no alcanzó. Este no tiene 3 días adicionales porque es un foro, es de participación abierta. En cualquier momento pueden ingresar y hacer la participación. Bueno, luego tienen cada uno de los productos a entregar. Producto uno, producto 2, ya están las fechas de entrega, etcétera. Y cada producto, vuelvo y repito, como ya me conocen, la mayoría de ustedes ya han visto conmigo algún curso anterior, no tienen que entrar aquí a la guía
al guión. ¿Qué debo hacer? En el guión, en el producto uno, voy a mirar el guión uno. Entonces aquí me dice que en el guión uno, para el producto uno, que busque no sé qué cosa. No, aquí ya no les digo eso. Yo se los dejé ya. Está como una guía ahí, un guión, pero no es lo que van a realizar. En cada producto que van a entregar están las pautas para hacer cada producto. Me están escuchando bien, ¿cierto? Cada producto tiene sus pautas. Es que a mí me dijeron, Luis Eduardo, ¿quién le dijo? No, yo escuché. No, nada que yo escuché, que a mí me dijeron. Aquí en el curso está. No tiene que ir a buscar en ningún otro lado, ni a preguntarle a un vecino, ni a un amigo, ni a un compañero, ni a uno del semestre anterior. No, es ingresar al curso y seguir los lineamientos que están dados. Entonces, para el producto uno hay aquí unas pautas para hacer el producto uno. Y aquí están las pautas, también con un máximo de palabras, qué es lo que tiene que hacer, cuántos pueden ser los integrantes, qué debe buscar. Todo está muy clarito, ya está con cada una de las indicaciones para hacer los productos. Entonces, con base en lo que dice ahí, lo elaboran, lo hacen, lo suben, lo entregan en la fecha en que está o antes de esa fecha para que no se les califique sobre una nota inferior. El producto 2 no tiene entrega porque es el concurso de la bolsa de valores. Ya les explicaré cómo hacen ese concurso. Está para finales de septiembre, como ya les mostré en el calendario. El producto 3 tiene pautas para elaborar el producto 3. ¿Qué debo hacer para el producto 3? Debe hacer esto. Mire a ver, que lea ahí, utilice, aplique lo que se le está diciendo ahí en las pautas. Hay un formato para el concurso. Aquí ya hay un formato. Todavía pues no lo vamos a mirar, no lo van a entender porque no lo he explicado. Cuando llegue en su oportunidad, les explicaré. Ahí lo estoy abriendo. Ese es el concurso. Ahí están las fechas en la parte inferior. Bueno, ya les explicaré el detalle. En la parte inferior están dadas las fechas de cada uno de los días en que van a concursar y qué es lo que van a hacer en cada uno de esos momentos. Luego viene el producto 4. También está la plantilla para liquidar un crédito en VR. Aquí cuando hagamos la liquidación de créditos, yo les explico la liquidación de tres modalidades de crédito y una cuarta que es la de VR. Les doy esta plantilla para que lo apliquen aquí. Luego el producto 4 también tiene sus pautas para hacer ese producto 4. ¿Qué van a hacer para ese producto 4? ¿Cómo lo van a aplicar? Y tienen aquí una plantilla para hacer esa aplicación del producto 4, que es el valor económico agregado. Lo van a aplicar aquí en una plantilla en Excel, que yo les voy a explicar cómo se diligencia y sobre todo qué se analiza. Hay también una serie, bueno, luego el producto 5, que es un mapa conceptual, están las pautas para elaborar ese mapa conceptual con unas indicaciones puntuales y también están unos archivos de enlace para variables del valor económico agregado. Cuando veamos el EVA, vamos a tener que consultar unas páginas. Ahí están dadas las páginas, donde encontrarlas. Y finalmente también les dejo ya un cuestionario de repaso, unos ejercicios, un cuestionario para que ustedes puedan practicar y repasar lo que es el examen final que es individual. Entonces aquí hay una serie de preguntas, ejercicios, aplicaciones, etcétera, para que puedan repasarlo. El que quiera, obviamente, el que a bien tenga tomar eso como repaso. Ese es el curso. Entonces son 5 temitas que vamos a repasar y analizar. Ya en la medida en que avancemos sobre cada uno de ellos, pues vamos viendo los alcances y las temáticas como tal, ya más en detalle. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, señor. Ok, No, no, señor. bueno, muy bien.
Listo, entonces vamos a dar inicio ya a nuestro primer tema, que son las políticas económicas. Entonces, en las políticas económicas tenemos cuatro políticas económicas. Permítame, les amplío aquí. Políticas macroeconómicas. Son cuatro: la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política de comercio exterior. Esta es política de comercio exterior. Eh, una aclaración. Lo que yo les voy copiando acá, que por hoy y parte de la próxima tutoría es aquí una presentación, no digamos, no son diapositivas, ¿no? No acostumbro a eso. No son manejos tampoco netamente teóricos, porque todo esto tiene una aplicación muy práctica. Todo el curso es muy práctico. Como ustedes ven, se mueve mucho en plantillas en Excel, que es lo que vamos a aplicar en su gran mayoría. Pues casi todo el curso va a ser así, en Excel, con excepción de estas políticas. Aquí utilizaremos alguna cosita en Excel muy pequeña, muy mínima. Y solo lo que estamos viendo aquí como en una presentación en Word de los temas de las políticas macroeconómicas, que es el primer producto que ustedes entregan, diferente al producto cero. El producto uno es el de políticas macroeconómicas, el producto cero es el del plan de acción. Como ya les mostré, es un foro que ya uno de los compañeros de ustedes ya participó en ese foro. Muy bien, listo. Les venía diciendo entonces, y los archivos que yo haga aquí, lo que yo escriba aquí y lo que yo haga, esto no les comparto, porque o si no, entonces de nada sirve que yo o que se les esté dando las explicaciones, se les esté dando a conocer el tema y ustedes allá muy tranquilitos y luego yo les mandé esto y ya les quedó todo, ¿no? Ustedes tienen que estarle poniendo cuidado a los temas, a las preguntas, a las inquietudes que surjan, participan, preguntan, aclaran y toman nota. Cada uno de ustedes toma nota de lo que yo voy diciendo, de lo que voy aclarando, de lo que vamos comentando, ¿ok? Entonces, yo no les comparto archivos, más allá de los que ya están en la plataforma. Ya tienen, ustedes vieron cantidades de archivos ya compartidos, tanto en Excel como en pautas. Profe, buenas Entonces, noches. Una preguntita, pero la tutoría virtual sí se comparte, ¿verdad? O sea, la grabación. sí, la grabación, sí, claro que sí, eso sí, David, eso sí es obligatorio, claro que sí. Todas las grabaciones de todos los cursos, y no solamente la mía, David Franco, todos los cursos tienen que compartirles las grabaciones. Bueno, eh, entonces para que estén pendientes, ¿oyeron? Y recuerden al final, además, también que tienen un examen. Entonces, el hecho de venir, de asistir, de estar aquí en una tutoría, les vale muchísimo, porque ustedes van quedando de una vez claros, van quedando con la idea y el manejo de los temas. Cuando lleguen al examen, pues ya llegan con una idea mucho más fresca que quien nunca viene, quien nunca participa, quien nunca está, no toman nota, no le ponen cuidado, están muy ocupados. Entonces, obviamente, pues el rendimiento no es igual. Pero bueno, ya cada uno toma a conciencia su trabajo, su labor, su actitud dentro del proceso de aprendizaje. Y que ustedes ya, pues ya mayorcitos, en su gran mayoría, digo yo mayores en términos de viejitos como soy yo, sino mayores en términos de que cada uno de ustedes ya es responsable de su estudio, ¿no es cierto? De su pago, de su compromiso, de su querer aprender, de su querer surgir, de su querer eh, perfeccionar y su querer tener siempre una mejor preparación. Entonces, eso es importante, eso es fundamental, que cada uno de ustedes desde su interior tome la actitud correcta y que cada uno quiera hacer para su desarrollo, para su entendimiento, para su preparación. Bueno, entonces las cuatro políticas: fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior. Dentro de cada una de ellas, pues existen una serie de elementos que hacen parte de esas políticas, en términos de que cada una de las políticas afecta o tiene un efecto
de acuerdo con las actividades que se generan en una economía, en un país, en una nación, en una región, en un área de influencia, ¿no es cierto? Entonces, la primera, que es la política fiscal, pues es el fisco, es el Estado distribuido entre sus entes central, departamental y municipal. Central, pues nuestro Estado es muy centralista, donde están los ministerios, Presidencia de la República, ministerios, Senado, o sea, Cámara Alta y Cámara Baja, Senado y Cámara de Representantes. Eso se llama Cámara Alta el Senado y Cámara Baja la Cámara de Representantes. Ministerios, institutos descentralizados. Los institutos descentralizados son, a ver, nómbreme un instituto descentralizado, a ver, ¿cómo cuál sería? Un La instituto, DIAN. El la IDESAN. DIAN. El IDESAN es muy de Santander, Ok. instituto descentralizado. La DIAN es correcto. ¿Qué otro? El DANE. El DANE. La Contraloría. Bueno, Contralorías son centrales, departamentales. Hay dos Contralorías de departamentos, de municipios y la Contraloría General de la República, ¿no? Son como propias de cada área. Pero que diga uno que hay un instituto, hay una sede, no solamente en Bogotá, que hay en cada ciudad y funcionan lo mismo, hacen lo mismo en todas las sedes, en todas las ciudades. Las cámaras de comercio no son Bueno, descentralizadas. es que las cámaras de comercio no son públicas, las cámaras de comercio son más privadas. O participación entre comillas privada y pública, es un carácter más mixto. Hablemos solamente del fisco como Estado, en la parte del Estado netamente. Como los consejos municipales o las personerías. No, Por porque es que los ejemplo, consejos, por ejemplo, los INDER, departamentales y los INDER, municipales, bueno, esos son Inderbu, descentralizados. Inder no sé qué, Inder da Santander, vivienda, Inder, sí, sí, bueno. Pero yo quería uno más nacional, entonces veo que Sistema no. Banco de la penitenciario. República. Fondo Nacional de El Ahorro. Agustín El Coaxi, ICA. Bueno, entonces ya, ya se soltaron todos a hablar al tiempo. Bueno, muy bien, ahí alcancé a escuchar algunas cosas. Pero hay uno que, por ejemplo, nunca me nombraron, dentro de todos los que me dijeron, está interesante los que me acaban de nombrar. Y hay un instituto, una entidad importante a nivel país, el SENA. El SENA es un instituto, una entidad, funciona en todas las ciudades del país. Es un instituto netamente descentralizado, funciona en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, en todas las ciudades. La DIAN, el DANE, el Banco de la República. Bueno, sí, el Banco de la República tiene su sede central y tiene sus oficinas en todas las áreas como entidad pública. eh, el ICA, el Interena, bueno, si es que ya no existe, el, como tal, Instituto Colombiano Agropecuario, ahora está es Agrosavia, bueno, una serie de entidades que funcionan a nivel descentralizado, es decir, funcionan en cualquier parte del país y tienen funciones muy similares en todas partes porque son institutos de ese estilo. Bueno, ya lo que es, pues que por ahí escuché que los consejos, no, el consejo pues es ya el consejo municipal y los diputados en la asamblea son del departamento y los ministerios son del área central, ¿no? Esos son ya son temas más que institutos, son digamos reguladores de toda esta área del manejo político del país. La fiscalía, la Contraloría, bueno, la Contraloría ya lo mencionamos, la Fiscalía, la Procuraduría, existen procuradurías en cada una de las regiones, existen fiscalías en cada una de las regiones, esos son institutos de ese carácter, ¿ok? Muy bien, el fisco. Entonces, el Estado, el gobierno central, dado por esos tres elementos. El fisco, pues, tiene unos ingresos y tiene unos gastos, ¿no es cierto? ¿Y sus ingresos de dónde provienen? Sus ingresos, pues, de unos impuestos. Los ingresos del Estado están dados por unos impuestos. ¿Y cómo se dividen los impuestos del Estado? Los impuestos del Estado se dividen en impuestos directos, indirectos, contribuciones, tasas. Vamos a ver entonces. Primero veamos los impuestos indirectos. ¿Cuál sería un impuesto directo? ¿Cuál sería un impuesto directo? El IVA. No, señor. Declaración de renta. 4 por Pe- mil.
pero la declaración de renta como tal no es impuesto. La declaración de renta es una forma de presentar, pero no, no es impuesto. Lo que se paga en la declaración de renta es otra cosa, que es el impuesto de renta. Ese es diferente. Entonces, cuando uno habla de declaración de renta, declaración de renta es impuesto, no es. La declaración es un formulario que hay que diligenciar, que hay que hacer, pero lo que se paga en esa declaración de renta es un impuesto que se llama el impuesto de renta. Ese es el impuesto, sí. Impuestos directos. A ver, y aquí hay gente que trabaja con la alcaldía, ¿cierto, Julián? Creo que trabaja en Zapatoca con su alcaldía, ¿o no, Julián? Sí, sí, pero no manejo parte de Hacienda, yo manejo Secretaría de Cultura y Turismo. El de renta que usted habló, el de comercio, ¿cómo es que llama? Ajá, ajá. Industria y Bueno, comercio Industria y comercio. y pero impuestos sobre independiente, sociedades, perdón, ¿no? Julián, independiente, entonces sí, es que una vez dicen, sí, es que yo trabajo en la alcaldía, pero no en impuestos, pero pues es que esto no es que trabaje en una área o en otra, sino esto es un tema general, ¿no? Ese lo conoce uno a nivel general. Entonces, impuestos directos, ¿como No, cuál? el de El renta y de renta, sí, el de el de renta y renta es el complementario primero, es bueno, directo. ¿cuál? El de renta y complementario es directo, sí. ¿Qué otro? El predial. El impuesto predial, sí, correcto, el impuesto predial sobre los bienes inmuebles, sí, señor, ese es directo. ¿Qué más? El de vehículos, El de de los vehículos, vehículos. eso. El que recae sobre unos bienes directos míos, eso es lo que significa. Sobre lo directo, sobre lo que yo tenga. Tengo una casa, entonces tengo que pagar un impuesto predial. Tengo un vehículo, tengo que pagar un impuesto de vehículo, de rodamiento, de placa, de derecho, de no sé qué. Tengo una finca, tengo que pagar un impuesto predial. Tengo mi declaración de renta, tengo mis ingresos, mi patrimonio, mis activos, tengo que pagar un impuesto de renta y complementarios. Tengo unas ventas en mi negocio, tengo que declarar un impuesto del ICA, impuesto a las ventas, al impuesto, impuesto impuesto de industria y comercio, sí. El de Hay industria y impuestos, comercio, sí. hay también impuestos, bueno, impuestos directos. Me nombraron en el comienzo el IVA, no, el IVA es el más indirecto de todos, porque el IVA me lo están cobrando sobre algo que no es mío, sino pues yo lo compré, sí, compré un celular, me cobran un impuesto de IVA, compré un vehículo, me cobran un impuesto de IVA, pero es que el IVA es indirecto porque no lo estoy pagando yo de manera directa, sino de manera indirecta. A eso se refiere. Estos directos es que yo los tengo que asumir y los tengo que pagar de mi propio pecunio, obviamente, sobre el bien que me están grabando. Un impuesto indirecto como el IVA es aquel que alguien me lo cobra. Me vendieron un vehículo, me vendieron un computador, me vendieron un reloj, bueno, lo que sea, unas joyas, lo que quiera, y me cobraron un IVA. Y yo no se lo pagué a la DIAN directamente, se lo pagué a quien me lo vendió, a esa entidad, a ese centro comercial, a esa casa de cambio, a ese almacén, a a esa tienda de ropa, de, bueno, lo que sea. Le pagué un IVA. Y ese IVA, él lo recaudó, él lo tomó, pero eso no es de él. Él me lo cobró y él se lo tiene que devolver a la DIAN. Se le llama indirecto, porque es sobre un valor agregado, sobre un bien que yo estoy adquiriendo, pero que yo no se lo estoy pagando directamente a la DIAN. Mientras que todo lo demás que ya hemos mencionado antes, vivienda, vehículo, declaración de renta, industria y comercio, eso sí lo pago de manera directa. Tengo que hacer mi declaración para pagarla directamente o me llega el recibo de pago directamente para pagar sobre eso. Lo otro yo no lo pago. Se lo pagué ya en una factura y no me di cuenta a qué horas. Me cobraron la factura el IVA. Ah, vea, y usted no lo pagó. La persona que lo recibió, pues no es de él, se lo tiene que devolver a la DIAN. Ok, entonces están los impuestos directos, los impuestos indirectos, están tasas también, tasas, contribuciones, tarifas que existen, por ejemplo, tarifas, tasas y contribuciones, existen tarifas aeroportuarias, tasas sobre, cuando existía en su época, tasas sobre el consumo de gasolina, la tasa sobre el impuesto de renta que se creó también en alguna oportunidad con el famoso CREE, que era el impuesto al contribución empresarial a la equidad, contribuciones que se hacen a través de campañas
o de elementos que requieren una atención muy particular en salud, en, bueno, preservación del medio ambiente, en mitigación del daño público, de, bueno, cosas de ese estilo. Y todo esto también son parte de los ingresos que tiene el Estado, que tiene el gobierno central o que tiene el gobierno departamental o el municipal. Cada uno tiene sus impuestos, obviamente. No todos son de la sede central. Los departamentos y municipios recaudan, reciben sus impuestos de acuerdo con lo que se maneje. El IVA sí, obviamente, ese sí es potestativo, es directamente al nivel central, que es de la DIAN. Los departamentos y municipios están con tarifas y tasas y contribuciones ya sobre propiedades de cada uno en sus ciudades, en su municipio, en su área de influencia. Los peajes, los aranceles, ¿saben qué es un arancel, cierto? ¿Qué es un arancel? ¿Saben qué es un arancel? Sí, señor, es un Sí, impuesto, por ejemplo, que se le cobra a las exportaciones o importaciones del país. correcto, sí, señora, muy bien. Son impuestos que se generan sobre lo que uno esté importando o lo que se vaya, o lo que vaya uno a exportar o lo que esté exportando de alguien que lo quiera comprar en el exterior. Le van a cobrar entonces ahora unos aranceles dependiendo del tipo de bien. Hay bienes que ustedes saben que son de libre importación, de prohibida importación, de importación bajo condicionamientos, entonces tienen aranceles diferentes. Y del tipo de bien, bienes de lujo, pues tienen aranceles altos. Importar un vehículo, pues un bien de lujo, tiene un impuesto de arancel bastante alto, ¿no? Muy oneroso. Diferente a importar, no sé, un producto de consumo masivo, unos alimentos que se requieran en un país para importación, y ahí vienen entonces ya los diferentes convenios y acuerdos que se tengan entre los países para establecer esas tarifas. Entonces, formas de ingresos a través de impuestos, a través de tarifas, tasas, contribuciones. El Estado también tiene ingresos a través de empréstitos. No se llaman créditos, se llaman empréstitos porque son de nivel cuantioso, de nivel grande, de nivel bien voluminoso en términos de las cuantías que se trabajan como empréstitos. Por ejemplo, se va a construir o cuando se construyó la represa del río Suárez o la del Sogamoso o la de Hidroituango o la construcción del túnel de la línea o la construcción de el puerto de Buenaventura. Cosas de ese estilo son inversiones que requieren que requieren unas cuantías bastante altas para su financiación, y el Estado no tiene los ingresos necesarios para poderlas cubrir. Entonces, ¿qué hace? Acude a empréstitos. Y no es al Banco Colombia, ni al Banco Bogotá, ni al Banco y, bueno, etcétera, ni a Comultrasan, mucho menos, ni a nada de eso, ¿no? Son empréstitos que se hacen con la banca multilateral. Y entonces en la banca multilateral vamos a encontrar aquí algunas de esas bancas multilaterales. La banca multilateral está conformada por el BIRF, el BIT, la IFC, la CAF, básicamente. Son iniciales, casi todas son en inglés, pero yo les voy explicando aquí cada una de ellas. Entonces, esta banca multilateral es la que les hace los grandes préstamos a cualquier país, no solamente a Colombia. Estas son entidades que han surgido en el Fondo Monetario Internacional, en el FMI, o en la banca a nivel mundial, a la banca a nivel global, que han creado unos fondos para préstamos, no se dicen préstamos, para empréstitos, porque son de cuantías en millones de dólares que les hacen a los países, miembros del Fondo Monetario. El BIRF, el primero de ellos, perdón, le voy diciendo la traducción, BIRF, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, perdón, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Este BIRF, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento,
es el que comúnmente se conoce como el Banco Mundial. Cuando ustedes escuchen, opinen y sepan, le pregunten, ¿quién es el Banco Mundial? El Banco Mundial es el BIRF, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Luego aparece el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, funciona, su sede está en Estados Unidos, en, en Washington. Eh, Su presidente, el presidente de este banco, un banco importantísimo a nivel mundial, fue el doctor Luis Antonio Moreno, un colombiano, que fue ministro de Educación, perdón, ministro de Hacienda en Colombia en la época del presidente Andrés Pastrana. Él fue ministro de Hacienda y fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo muchísimos años. Hasta hace unos 4 o 5 años dejó de ser el presidente del BID. En el BID trabajó también un expresidente de Colombia, Iván Duque, trabajó allá en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, Iván Duque fue funcionario del BID y era empleado, entre comillas, o subalterno del doctor Luis Antonio Moreno, que era el presidente del BID en su época. La IFC, esto es en inglés, significa International Finance Corporation. Su traducción es Corporación Financiera Internacional. Corporación Financiera Internacional. La IFC es un organismo adscrito dependiente del BIRF, del Banco Mundial. La CAF, Corporación Andina de Fomento. Cada una de estas entidades tiene perdón, diferentes líneas de crédito, diferentes formas de operar, y cada una de ellas tiene un ámbito de acción de acuerdo con las necesidades de cada región, de cada país. La KfW es una línea de empréstito de créditos de Alemania. Esa sí, la traducción no la sé porque sí, son siglas más en alemán. Entonces, esto sí también debe ser una entidad como una corporación financiera mundial, algo así, en sus siglas en alemán. Bueno, esas entidades también están pues el Banco Europeo, eh, el banco japonés, entidades muy a nivel mundial que les hacen préstamos a Colombia. Entonces, por ejemplo, la represa del Sogamoso se hizo con recursos del BIRF. No fue con platica ahí de que el departamento, sí, que el municipio, porque no alcanza. Eso es una inversión cuantiosísima, una inversión de muchos millones de dólares. Entonces son entidades que, vuelvo y repito, financian ese tipo de labores. Pero para que ustedes vean y que no vayamos tan lejos, aquí en Bucaramanga, bueno, supongo que la mayoría están aquí, bueno, los que no están aquí en Bucaramanga, no importa, están aquí muy cerquita. Julián pues está aquí en Zapatoca. ¿Quién más está por aquí cerca de Bucaramanga? Por favor, me van diciendo en dónde están. En Bogotá creo que hay también una niña en Bogotá que vi por ahí, ¿no Sí, es cierto? señor. Sí, Jenny, ¿cómo está Jenny? Ella está en Bogotá, pero bueno. ¿Quién más está por fuera de Bucaramanga? Por favor, nadie más. Yo. Señora, Darly, ¿dónde anda Darly? Es que para llamarla no. ¿Cómo? No le entendí, no le entendí. Profe, Darly está en Charalá y yo estoy en Matanza. ¿Vanessa está en dónde? Matanza. En Matanza, ok. Listo. Pero conocen Bucaramanga y saben aquí, si yo les nombro ahorita una entidad, supongo que dice, claro que sí, sí sé dónde queda, sí sé dónde está, etcétera. Bueno. Entonces, les mencionaba que para no ir tan lejos, hay una entidad, yo estoy en España, Angie Maldonado. Ah, carajo. ¿Qué parte de la madre patria está Angie Maldonado? ¿En qué parte de madre patria? ¿En España? ¿En qué lado está? ¿En qué? En La Coruña, ¿en dónde andas? No nos escribe. A ver, Angie Maldonado. Barcelona, ok. En Barcelona, orilla ya del mar.
de la orilla del mar. Muy bien. A esta hora, a ver, 6, son 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como la 1 de la mañana está allá la señorita Angie y está aquí en la tutoría. Vea, muy bien. Perfecto. Felicitaciones por estar aquí en su actividad. Muy bien, Angie. Bueno, pero entonces, por ejemplo, les iba a mencionar un tema de el Hospital Internacional de Colombia, que creo que todos sabemos aquí en Bucaramanga dónde está. Si no lo conocen, bueno, es un hospital, como su nombre lo dice, un centro clínico de primer nivel, primerísimo nivel, en equipos, en infraestructura, en médicos, en toda la línea hospitalaria y de atención médica. Ese Hospital Internacional de Colombia surgió de la idea de su fundador, un médico cardiólogo, el doctor Castillo. Se me olvidó ahorita el nombre de él. El apellido es Castillo, se me olvidó el nombre. Ahora lo pueden buscar en internet. Doctor Castillo, HIC, Hospital Internacional de Colombia, para que me recuerden el nombre. Él fue el que creó la Fundación Cardiovascular en Santander. Él fue el origen de la Fundación Cardiovascular. Y de esa fundación surgió el Hospital Internacional de Colombia. Y para construir ese hospital, que queda aquí, yendo de Bucaramanga hacia pie de cuesta, ¿no es cierto? Por eso les pregunto, quienes no están acá, y hace mucho, espero que no hace mucho tato no vengan, saben dónde está funcionando. Entonces, yendo de Bucaramanga a Piedecuesta está el hospital, que tiene su sede, que tiene su torre de consultorios médicos y tiene su torre de urgencias y su torre de atención médica y su torre de todo. Internamente, pues es un monstruo con todas las oficinas, con todo el equipamiento. O sea, más que lo que cueste la infraestructura, lo que cuesta son los equipos, el mobiliario, los equipos, no tanto equipos de tipo oficina, sino todo el mobiliario médico que hay al interior de ese hospital, de muy primera generación, de lo más moderno que hay. Y pues en temas de cirugías de corazón abierto, ustedes saben que aquí el Hospital Internacional alberga gente no solamente de toda Colombia, que vienen aquí a cirugías de ese tipo, sino de todo el mundo también. Pues te digo yo no de todo el mundo, pero sí gran parte del mundo vienen aquí a cirugías, al Hospital Internacional de Colombia. Y otra serie de cirugías y otra serie de atenciones. Para construir ese hospital no fue con recursos del Estado así como tan chévere, porque es una entidad mixta, pública-privada, pero más privada, porque hay participación muy de, de la parte médica, de la parte de los mismos socios, de los mismos accionistas, más que accionistas o socios, porque es una entidad sin ánimo de lucro, del mismo equipo médico que participa dentro del hospital. Y acudieron a una línea de crédito de la IFC, esta, IFC, 20 millones de dólares, 200 millones, ya me olvidó la cifra. Una cifra monstruosa en dólares, millones de dólares. Y la otra parte fue con recursos del Bancolombia. Entonces, estas entidades no solamente le prestan al país, al Estado, también a empresas, pero no son créditos de 3 pesos, son créditos de cuantías bien grandes, ¿ok? Y para financiar proyectos, no para que se gasten la platica y que vamos a ver qué hacemos, no, es para invertirla, así como les comento, todas las obras que se han hecho a nivel público en el país, las grandes obras han sido financiadas con este tipo de entidades. Entonces son entidades bien importantes a nivel mundial que operan en Colombia y en todas partes del mundo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Lo otro que tenemos es que también la otra forma en que opera el Estado es mm, mediante otro tipo de ingresos. Otro tipo de ingresos que tiene el Estado es a través de participaciones que tenga en empresas, en entidades, en asociaciones. ¿Listo? Entonces, son participaciones que el Estado tiene en algunas de las compañías a nivel nacional o a nivel internacional. La principal participación que el Estado tiene, pues, es en Ecopetrol. Es la principal empresa del país, ustedes saben, es la empresa más grande, no solamente en ventas, en ingresos, en número de empleados, en generación de activos, en generación de utilidades, etcétera.
Entonces, en el Estado hay empresas que son, perdón, hay compañías que son del Estado y que le producen también un ingreso al Estado, al fisco. Dirán, pero si participa la empresa, ¿cuál es el beneficio? Pues el Estado recibe las utilidades que genere la empresa, los dividendos que vayan a repartir, a distribuir. Ecopetrol es una empresa de economía mixta porque participa el gobierno nacional y participa la banca, las personas, los particulares. Eh, Se han hecho emisiones de acciones de Ecopetrol. Ya vamos a mirar el mercado accionario y ustedes van a tener un concurso de bolsa de valores donde van a invertir precisamente en acciones. No sé si aquí alguno de ustedes ha comprado acciones o compró acciones de Ecopetrol, ustedes o en su familia, alguien compró o alguien ha comprado alguna vez acciones. No sé si lo hayan hecho. De Ecopetrol y de Bavaria. Iván, listo, de Ecopetrol y Bavaria, muy bien. ¿Y de Ecopetrol en qué año las compró, Iván? 2010. 2010. ¿A qué precio? ¿Recuerda? No. ¿Qué precio mil compró? ochocientos noventa Estaba Ok, en ese tiempo. bien, bien, está bien, ok. La primera emisión de acciones se hizo a 1.400 pesos. Sacaron, perdón, fue a mil, pero a ver, ¿cómo fue la cosa? Sacaron emisión de 1.400.000 acciones a 1.000 pesos, sí. 1.400 acciones, ¿cómo fue? No, a 1.400 pesos, sí. 1.000 acciones a 1.400.000 pesos. 1.000 acciones valían 1.400.000, que son a 1.400 pesos. La primera emisión que hizo Ecopetrol en el mercado de valores fue por allá en el año, 2003, 2000, bueno, hace ya un ratico. No, que 2003, no, no, qué cuento, no, no estoy mal. 2000, uy, se me olvidó la primera emisión, ¿en qué año fue Ecopetrol? Tal vez 2007, sí, por ahí 2007, 2009. Bueno, fue en un septiembre que hizo una emisión de acciones, que la sacó con unas facilidades de pago increíbles, que las podía pagar las personas que la compraran sin financiación, es decir, pagaban el 1.400.000, que eran 1.000 acciones, a 1.400 cada una, las podían pagar en 3, 4, 5, 6 cuotas. Se las dividían el 1.400.000 en 6 cuotas, sin financiación, no le cobraban a uno intereses. Se hizo la primera emisión en esa época porque la Ecopetrol no participaba en la Bolsa de Valores de Colombia. Increíble siendo una empresa tan importante en el país, la más importante siempre, y no participaba en la Bolsa de Valores hasta ese año que empezó, en 2007, 2009. Y luego sacaron otra emisión, se anunciaba que había una segunda emisión al año siguiente, después de la primera. Y la segunda emisión ya salía a 1.500, 1.600. Es decir, quien comprara entre la primera y la segunda ya se iba a ganar 200 pesos por acción. Pues resulta que no hubo segunda emisión. No lograron hacer la segunda emisión porque todo se vendió, absolutamente todo, en la primera emisión. Fue, mejor dicho, raspando la olla, como se dice. Fue rapado, perdón, fue rapado el tema de la venta de acciones de Ecopetrol. Eh, ¿Por qué es una empresa mixta? Bueno, porque participa el Estado y participa el público, así como ya lo dijo aquí uno de sus compañeros, que él había comprado, David, que había comprado acciones de Ecopetrol y de Bavaria. Muy bien, y así pronto muchas otras personas han comprado o han adquirido acciones. Eh, Ecopetrol, por ser del Estado, ser mixta, perdón, ser una entidad de carácter mixto, tiene una participación el Estado y tiene una participación el público, el particular. El Estado participa con el 88% en este momento de las acciones de Ecopetrol. El Estado colombiano, 88%. Resulta que cuando surgió Ecopetrol con la ley de mares, por allá en los años 62, 60 y pico, se creó una cláusula que cuando fue fundada Ecopetrol se dijo que Ecopetrol debería pertenecer al Estado colombiano con un mínimo del 80%. O sea, que el Estado fuera dueño de Ecopetrol en un 80% como mínimo. Por eso era el miedo, el temor de que participara en la bolsa de valores, porque de pronto decían, no, se nos va a ir todo para el mercado de los particulares y el Estado queda por fuera. No, obviamente lo limitaron, sabían hasta dónde podían llegar para que el Estado no tuviese menos del 80. En este momento tiene el 88, Ecopetrol. Un poquito menos, es como 87, algo o algo así. O un poquito más del 88, 0 algo por ciento. Pero la cláusula nos dice que no puede tener menos del 80.
el Estado colombiano. Entonces, en este momento, si el Estado quisiera vender acciones de Ecopetrol, no tenía una maniobra sino solamente del 8%, porque para quitarle al 88, el 8 quedaría con el mínimo que debería tener el Estado colombiano, que es el 80%. ¿Ok? ¿Y dónde recibe los ingresos el Estado? Como Ecopetrol, vuelvo y repito, el 88 le pertenecen al Estado colombiano, las utilidades que se generen de Ecopetrol, el 88% de las utilidades son del Estado colombiano. El resto de las utilidades, el 12% de las utilidades son para los particulares. Y David, que tiene acciones, lo sabe que quienes hemos tenido acciones, quienes tenemos acciones de Ecopetrol, nos han venido pagando cada año unos dividendos, nos los van consignando. ¿En qué cuenta? Entonces uno dice en el Banco Colombia normalmente, en el Banco Agrario, en el Banco Popular, dependiendo de dónde haya uno definido la cuenta para que le consignen. Entonces, el Estado colombiano recibe también dividendos, también recibe ingresos como los recibimos nosotros los particulares. El Estado los recibe pues en una mayor cuantía, obviamente porque ellos son dueños del 88%. David y yo que tenemos ahí unas acciones en Ecopetrol, somos dueños del 0,0000001% de Ecopetrol, una cosa mínima, pero nos dan dividendos y aún por esa participación pequeña recibimos cada año unas utilidades, unos dividendos de acuerdo con lo que decrete Ecopetrol, con las utilidades que generen cada año Ecopetrol y con lo que en la asamblea se defina de distribuir de dividendos de utilidades. Entonces los ingresos del Estado se dividen en tres partes: en impuestos, en empréstitos y en participación en empresas de economía mixta o economía del carácter participación pública, participación privada. ¿Listo? Ingresos, los ingresos del Estado. Y los egresos, los gastos del Estado son tres tipos de gastos: gastos de funcionamiento, gastos de inversión y gastos de financiación o de atención de la deuda. Gastos de funcionamiento, gastos de inversión o inversiones y atención de la deuda. Son los tres. Entonces, tres tipos de ingresos, tres tipos de gastos del Estado colombiano. Ingresos a través de impuestos directos, indirectos, tarifas, son impuestos, todo lo que conlleve la palabra impuestos, tarifas, es uno solo. Empréstitos, el segundo, y participación en empresas del Estado, los dividendos que le generan las empresas que tiene en el Estado colombiano. Y egresos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión y atención de la deuda. ¿A qué se refieren cada uno? Pues su nombre lo dice: funcionamiento, todo el aparato estatal del país, todos los empleados a nivel nacional, departamental, municipal, todos los empleados públicos, empleados oficiales, de universidades públicas, de institutos descentralizados, de instituciones públicas, de las fuerzas militares, de los centros carcelarios y penitenciarios, de... Ah, olvidamos mencionar un instituto descentralizado importante que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no? Que es también muy similar a los que mencionamos antes. Todos esos son institutos que requieren un gasto de funcionamiento, tanto empleados. Imagínense, la Cámara de Representantes, las dos cámaras, la Cámara Alta, el Senado, y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, las Cortes Supremas de Justicia, las entidades públicas de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, DIAN, DANE, SENA, todas esas entidades son funcionamiento del Estado colombiano. ¿Cuánto vale esa plática? Mm, Como dicen por ahí, eso es un billete bastante extenso, bastante largo, el funcionamiento del aparato estatal, ¿no es cierto? Gastos de inversión, lo que el Estado a través de sus ingresos destina para sus inversiones. Pues aquí hay destinaciones específicas
que el IVA, que las transferencias, que las regalías que se tienen que destinar a A, B, a C, a D, cuáles son los destinos de cada una de las platas, a qué se van a ubicar, para qué se van a utilizar, en qué inversiones se van a realizar, cuáles son las prioridades de cada región, ya pues de cada departamento, de cada municipio, su alcalde define, su señor gobernador en el departamento define, los ministerios, el presidente, bueno, los planes de desarrollo de cada una de las regiones marcan la pauta y la línea de desarrollo de cada una y ahí hacen las inversiones. Y la atención de la deuda, pues es, como su nombre lo dice, devolver la plata, porque aquí nos están prestando, aquí le prestaron la plata, esto no es que sea regaladito. Eh, la represa de Hidrosogamoso no fue regaladita, nos prestaron la plata, le prestaron a Colombia la plata, los recursos, hay que devolverla. El Hospital Internacional le prestaron una plata de la IFC, hay que devolver esa plata. Entonces, devolver esa plata no es tanto, pues, tanto el capital como tal, obvio, sino los intereses que hay que pagar sobre esos recursos, que son intereses bien económicos porque son créditos a muy largo plazo, son créditos de 20 años, 30 años pagando una deuda de esas. Porque eso ir a pagar un crédito de millones de dólares, ir a pagarlo en 5 años no sería capaz, la misma, quedamos en la misma situación, no seríamos capaces, el Estado no tiene la capacidad de devolver créditos en tan corto plazo, toca hacerlo a bien largo plazo y para eso están estas entidades que les facilitan así, a bien largo plazo, porque son inversiones también de recuperación a muy largo plazo. Entonces, de los tres tipos de gastos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión y atención de la deuda, si vamos a distribuirlos en un 100% funcionamiento, pónganle cuidado bien la pregunta que les voy a hacer. Gastos de funcionamiento, inversión en el país, ¿en el qué? Y atención de la deuda, que es devolver la plata que nos han prestado con capital e intereses. Sobre un 100% de esos tres, si vamos a mirar el Estado colombiano, 100% en gastos, aquí está, tantos miles de millones de pesos. ¿Cómo estaría distribuido ese 100%? Pero no digamos porcentajes de cada uno. Voy a preguntar muy sencillo. ¿Cuál creen ustedes que sería el mayor porcentaje de gasto que tiene en este momento Colombia? ¿Funcionamiento, inversión o atención de la deuda? Profe, ¿me repite el último? Profe, yo creería que el pago de la deuda externa, ¿no? Porque estamos hablando de dólares. Yo creo que pago de deuda. Gastos de funcionamiento. Iván, gastos de funcionamiento, sí. Desafortunadamente, nuestro mayor gasto, desafortunadamente no, porque eso no es que sea desafortunado, ni mucho menos. El mayor gasto en el país es el funcionamiento, las nóminas, los mantenimientos de todo lo que mencionamos, todo el aparato estatal, todo completico, con todas las, para no volver a mencionar ya lo que hablamos. Todas esas entidades requieren unos pagos, unos sueldos, unos salarios, unos arriendos, unos servicios públicos, unos mantenimientos, funcionamiento del aparato estatal. Es más del 50%. Cuando hablamos de deuda externa, sí, deuda externa es el 52% en gastos de funcionamiento. En gastos de inversión y en gastos de funcionamiento, en inversión es un 20% y en atención de la deuda está el restante. Devolver los empréstitos, que es lo que les decía de los pagos que nos han, los intereses y el capital de la plata que nos han prestado, un 28%. Ahí estaría el 100. 52 son funcionamiento, 20 son inversión y 28 es atención de la deuda. Mm, el ideal, pues no es ese en un país. En un país desarrollado, este no es el ideal. En un país desarrollado es al revés todo esto. En un país con grandes inversiones y grandes obras es mayor gasto en inversión y el menor es el funcionamiento, el más pequeño. Y el intermedio, pues es obviamente poder apalancar y poder atender las deudas para hacer las inversiones.
Pero desafortunadamente nosotros, pues, como sabemos, somos un país en vía de desarrollo, en crecimiento, y pues, ni qué hablar de cuando se hace una obra pública, ¿no? Una inversión. Se hace, no se hace, vale 3 veces más, etcétera. Bueno, todo el proceso, ya no vamos a entrar en esos detalles de conflictos aquí, de manejos políticos, ni más faltaba, que ya los conocemos y eso ya es sabido, ¿no? A nivel del país y a nivel de todos. Bueno, entonces desafortunadamente debería ser todo lo contrario que está acá. Esto es lo que hay actualmente en Colombia y es lo que siempre ha prevalecido. Lo que más se gasta aquí es en funcionamiento, la burocracia, el amigo, el político, el no sé qué, el sí sé cuándo y todo. Bueno, hay que funcionar, sí, bueno, pero mal que bien también hay que dejarle mucho más a la inversión porque es el desarrollo de una región, de un país, de una nación, de toda una economía, etcétera. Y devolverle el empréstito, o sea, pagar capital e intereses. Aquí surge entonces un tema, una diferencia importante, ya que estamos en esto, que es diferenciar entre lo que es desarrollo económico de crecimiento económico. ¿Alguien me puede decir cuál será la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico? Bueno, entonces les explico. El crecimiento económico está dado por una cosa que se llama el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB de un país determina, bueno, aquí le iba a mostrar aquí, en términos absolutos, Colombia registró un déficit de 19.442 millones de pesos, perdón, de euros. ¿El déficit qué es? La diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta. El Estado colombiano no se maneja como un PIG, como un estado de resultados de una empresa que si dio utilidad o si dio pérdida, no. El Estado y todas las cuentas de una entidad pública son presupuestos, son partidas presupuestales y son más que todo flujos de caja, y que si el presupuesto alcanza, que si el presupuesto se asigna, que si el presupuesto se utiliza, si hay la partida presupuestal, si se apropió, si se utilizó, bueno, todo eso, tema presupuestal a nivel del Estado, ¿no es cierto? Y al final va a generar o es mayor lo que ingresa o es mayor lo que se gasta, y pues nosotros siempre estaremos en déficit, es más lo que se gasta siempre que lo que ingresa al Estado colombiano. Y hay un déficit bastante marcado. Bueno, les comentaba que y ahí están las diferencias en cuántos miles de millones en comparación con un año anterior. Bueno, les comentaba perdón, del tema de la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico. Eh, esta que es una unidad de valor tributario, la VT, es una unidad que se utiliza siempre en los términos del fisco para crear tarifas, para crear impuestos, para crear multas, para crear limitantes. Entonces, dice uno, o en salarios mínimos que le cobran a uno una multa, ¿no? ¿Cuánto vale la multa? 30 salarios mínimos, 50 tantos. En términos tributarios se utiliza esta unidad de valor tributario, que es una unidad que cada mes va cambiando y dependiendo de ese valor, entonces establecen en la DIAN que van a pagar impuestos y cómo se lo liquidan con el valor de la VT multiplicado por tanto. Entonces hay fórmulas para que no sean fórmulas tan fijas, sino que como esto está cambiando cada periodo, pues cada año se va actualizando de manera propia y directa. A eso se refiere las famosas VTs. Bueno, muy bien. Les estaba diciendo entonces la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. El crecimiento y el desarrollo económico, entonces, la diferencia principal está en que el crecimiento se mide a través de el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB es una unidad, es un numerito medido en pesos, en miles de millones de pesos. Y cada mes va cambiando, va aumentando o va disminuyendo. Y según la variación que vaya teniendo, entonces a veces ese valor aumenta, entonces crece, a veces disminuye, decrece. Entonces por eso se llama crecimiento o no crecimiento, crecimiento económico o no crecimiento económico. Y de ahí surge la famosa recesión económica.
Una recesión económica es cuando un país durante 3 periodos consecutivos trimestrales, el PIB se mide más que todo de manera trimestral, no se mide tanto mensual ni diario, sino trimestral. Durante 3 trimestres consecutivos el PIB sea negativo, o sea que no creció, sino que decreció. El PIB de este trimestre, ¿estamos en qué trimestre? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Estamos en el periodo, en el trimestre julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, septiembre de este año, comparado con el trimestre anterior, mayo, junio, julio, que abril, mayo, junio, si bajó, entonces hubo crecimiento negativo, no aumentó el crecimiento de la economía. Y si así se repite durante 3 periodos consecutivos, se denomina recesión económica. Entonces un país entra en recesión económica cuando el Producto Interno Bruto de un país durante 3 trimestres consecutivos es negativo. Se llama recesión económica. Ese PIB, ¿por qué crece o por qué decrece? Pues la industria, los servicios, la producción manufacturera, la producción de productos y de bienes aumenta o disminuye en un país. Entonces hay crecimiento económico, hay más industria, hay más desarrollo, hay más empleo, hay más generación de fuentes de trabajo, hay más ingresos para los colombianos porque están ganando más o están ganando mejor o tienen más oportunidades de vincularse laboralmente. Eso es crecimiento económico. Y el desarrollo económico se da a través de la inversión, precisamente cuando hablábamos aquí de los egresos. Entonces, Colombia, como muchos países, crecen económicamente. Colombia ha crecido. El año pasado el PIB fue poquito, fue como el 3,1%. Los crecimientos no son grandes, ¿no? Porcentualmente no es que... ¿Cuánto creció Colombia? ¿Como el 15%? No, ojalá. Son crecimientos del 3, del 2, del 4, del 5. Estados Unidos creo que creció el 3,8, 3,9, 3,7 el año pasado. Pero es que la economía de Estados Unidos es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces uno decir, uy, crecimos casi igual que Estados Unidos, nosotros el 3,1 y ellos casi que el 4, pues, estamos muy cerquita, no, lejísimos, porque el de ellos se lo miden es en millones de dólares y el de nosotros nos lo miden en milloncitos de pesos, muy diferente, ¿no? Y las cuantías son totalmente distintas. Más difícil crecer para ellos porque son cuantías grandes. Su 1% de crecimiento es una cifra enorme. Nosotros 1% es relativamente en comparación con cifras de ese estilo son mínimas, no son tan exageradas. Entonces, el crecimiento económico medido por la economía como tal, por el auge de la industria, del servicio, del comercio, y el desarrollo económico medido por las inversiones que tenga un país. Entonces, si Colombia crece, tenemos crecimiento económico, pero no tenemos desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía nos falta mucho. Y aquí está Julián, Julián en Zapatoca. Yo siempre lo tomo de ejemplo a Julián y dice, no, pues, profe, no vuelvo a asistir porque usted no hace sino echándome vaina. Es que él me va a ayudar. No, no voy a volver. Julián en Zapatoca y hablando en plata franca y plata sincera. Escucha uno y bueno, yo afortunadamente he ido, sí, claro que sí, es una tierra chévere, acogedora, un paraíso turístico de descanso y todo lo demás. Hay una falla gravísima, el agua. Julián, ¿o no? ¿Cómo? No sé si eso ya lo solucionaron definitivamente o todavía subsiste el problema del agua. Pues, profe, depende cómo se mire. En el uni- Cuando hay unos veranos muy largos, como el de Vea, hace 2 años, vea, hubo problemas de agua. Pero considerando, o sea, comparando con otros municipios como Barichara y Los Santos, que no tienen agua casi nunca, ujú, nosotros somos afortunados porque tenemos la serranía de Yarigues acá en la parte de atrás. ok, listo, Pero sí se está trabajando en ese tema. ok, Ahorita se está trabajando en un tema de gobernanza entre varios municipios para ver cómo se consiguen recursos. ok, listo, Julián. Pero vea, en pleno siglo XXI, ¿y quién diría? Hay un ejemplo sencillo de, de Zapatoca. Él mencionó Barichara, sí, también, así podemos mencionar muchos otros pueblos. De mi tierra, yo soy de Málaga. Profe, Esto en casi, el departamento de Santander hay gran cantidad de municipios de los 87 que tienen problemas de sequía. bueno, pero más que problemas de sequía, Jamie, es problemas de inversión, de que no tenemos
no tenemos los recursos o se han robado, perdonen la expresión, los recursos para administrar un bien tan necesario como es tener un acueducto, tener un alcantarillado, tener unas vías, tener acceso a unas vías carreteables dignas de transitar. Para ir a mi tierra, yo para ir a mi tierra, a Málaga, no puedo. Esa carretera, ¿cuántos años llevan en construcción? ¿Cuántos años que está pavimentada? Y ahí está, desbaratada y vuelta a nada. ¿Eso qué es? Eso es subdesarrollo. No hay inversión. O si la hacen, se desapareció, no se hizo, no se cumplió, no se logró. ¿Y eso qué nos lleva? Atraso, subdesarrollo. A eso quería llegar. ¿Cuántas regiones en Colombia? No hablemos de Santander como lo están manifestando. Miren ustedes, bueno, ni qué hablar del Chocó, ni qué hablar de La Guajira, ni qué hablar de países y regiones totalmente abandonadas. Profe, no La vayamos muy pobreza. lejos, vamos a Guaviare, Florencia, toda esa parte. Bueno, es que, ¿eso Sur qué es? ¿Eso qué es? Subdesarrollo. Y Colombia tiene un crecimiento económico. Muestra uno las cifras y estamos creciendo. ¿Y el desarrollo dónde está? No, terrible. Entonces, son manejos que nos ponen a pensar y decimos, siempre opinamos, siempre manifestamos, siempre revisamos, siempre vemos la misma situación en todos los años y todas las vidas. Bueno, ok. Ya, entonces terminemos con el tema de la política fiscal. Entonces ya conocimos un poquito de ese manejo y de a qué se refiere. La política monetaria, esta es otra política. Esta política monetaria la maneja más el Estado colombiano a través del Banco Central. Colombia es un país, un país sui generis. Todos los bancos en el mundo normalmente se llaman el Banco Central. Banco Central de Ecuador, Banco Central de Venezuela, Banco Central de Argentina, Banco Central de Chile. Y en Colombia no se llama Banco Central, se llama Banco de la República. Bueno, así fue, eh, así fue bautizado. En Estados Unidos, ¿cuál es el Banco Central de Estados Unidos? A ver, La Casa de la Moneda. no, señor. Casa de la Moneda en España, ¿no? La Casa de Papel, la Casa de la Moneda. En Estados Unidos, ¿cómo se llama el Banco Central? ¿No? Se llama la Fed. Aquí se lo escribo. profe, la Reserva Federal. Esta, la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Este es el Banco Central en Estados Unidos. Reserva Federal. Bueno, entonces cada entidad, cada país, cada, cada nación tiene su banco central y su banco central es el que tiene que velar por el funcionamiento de la política monetaria. ¿Y qué es la política monetaria? Es el dinero que está circulando en la economía. ¿Y cómo circula el dinero en la economía? A través de los medios de pago uno y medios de pago 2, M1 y M2. ¿Y qué es esto? M1 es el billete, la moneda, es el dinero que circula. Y M2 es el papel moneda, son las monedas plásticas, las monedas tipo Nequi, las monedas tipo tarjetas de crédito, tipo tarjetas débito. Todo el dinero plástico que hay también es parte de la circulación del dinero en la economía. ¿Y qué es lo que hace la política monetaria? Controlar de que no haya exceso de dinero en circulación. ¿Y cómo se controla el exceso o la falta de dinero en circulación? Pues cuando hay exceso, cuando hay faltante, se controla siempre en cualquier economía a través de las famosas tasas de interés. En nuestro país, pues ya le dije, el Banco de la República, que es el que maneja la Junta de la Política Monetaria. Y están los demás bancos. Vamos a hablar aquí un poquito del sistema financiero. Ok, aquí está. Vamos a hablar de los bancos comerciales. Vamos a mencionar aquí quién compone el sistema financiero en Colombia. Entonces ahí les estoy mostrando este tipo de entidades. Ya vamos a hablar de algunas de ellas. Vamos a mirarlas. Ahí están. Todas están vigiladas por la Superfinanciera, Superintendencia Financiera de Colombia. Estas entidades que están ahí mencionadas, que las ven ahí escritas, uno conoce bancos comerciales, que el Banco Bogotá, que el Banco Colombia, que el Itaú, que el Banco Santander, que el Banco Popular, etcétera.
Si yo les pregunto por una corporación financiera, nómbreme en una corporación financiera. Como Ultrasan, como Uldesa, No, señor, ¿no? esas son cooperativas, no son Cooperativa, corporaciones. Ah, Corporación Financiera. Profe, ahí también entrarían como los grupos, digamos Grupo Avala, ¿así? no, O no. señora, no, no, señora. Bueno, Ay, profe, entonces, una cosita es que Jenny me acabó de decir que se le puede dar el ingreso, es que ya, se le ya, cerró. ya le di, volvió y entró, ya volvió y salió, ya volvió y entró, ella está para adentro y para afuera. Tranquila, yo le... Ay, sí es que tiene problemas con el No, ya, internet, profe. sí, sí, bueno. Profe, el Sí, sí. Banco Agrario de Colombia. No, señora, ese es un banco Da, comercial. da vivienda sí creo que es corporación No, financiera. no, 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 ¿Tampoco? no. No, qué perdido. Mire, gracias, Julián, sí. Y Colombia creo que se llama Cor- Coordinación, Mire, algo así. póngale cuidado, muchachos, porque estamos perdidos y no conocemos a Colombia, vea, no sabemos dónde estamos. Solamente, eso no es ningún pecado, no es ningún pecado que a uno le digan, y nómbreme una compañía de financiamiento comercial. ¿Eso qué era? Nómbreme una entidad fiduciaria, nómbreme una entidad de compañía, un almacén general de depósito. ¿Pero eso qué es? ¿Eso existe? Claro, todo esto es de parte del sistema financiero. El sistema financiero de Colombia opera bajo este tipo de empresas, de estos tipos de compañías. Y solamente conocemos las que ustedes mencionaron. Eso no es pecado porque sí, a mí me enseñaron a conocer a Comultrasan, conozco Comuldesa, conozco a Fundación de la Mujer, el Banco Agrario, el Banco Colombia. Sí, esos son los que me enseñaron a conocer, pero nunca me enseñaron algo más, algo diferente, algo distinto, algo que también hace parte del sector financiero. También me prestan plata, también puedo hacer CDTs, también puedo conseguir recursos, también me facilita para mi negocio. Perdón, también me ayuda en mi emprendimiento, claro que sí. Mire, les cuento una anécdota. Cuando yo terminé mi carrera, mi profesión, yo me vinculé con una empresa aquí en Bucaramanga que se llama Penagos Hermanos, Penagos Hermanos y compañía. Y a mí siempre me interesó el tema financiero. Yo trabajé en temas de, sí, una parte financiera y de proyectos. Y surgió la oportunidad de irme a trabajar con una corporación financiera en Bogotá. Yo trabajé en Bogotá con una corporación financiera que todavía existe en Colombia. Es la única que queda porque las otras, ya les menciono, fueron absorbidas casi en su gran mayoría por la única que queda que se llama Corporación Financiera Colombiana, que es Corfi Colombiana, que la propaganda dice, dígame Corfico, Corficol, o dígame Corfi solamente. La Corporación Financiera Colombiana es del Grupo Aval. El Grupo Aval no es una entidad financiera, es un grupo. El Grupo Aval lo conforman, ustedes saben, Banco Bogotá, Banco Avevilla, el Banco Popular, Banco de Occidente y la Corporación Financiera Colombiana. Ese es el Grupo Aval del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Las corporaciones financieras hacen lo mismo que un banco. Pues cuando yo me fui a trabajar, yo no tenía ni idea, me pasó lo de ustedes, y me tocaba ir a trabajar, me tocó presentar entrevista y todo en Bogotá hace muchos años, y cuando eso no había internet, no había nada, y yo qué voy a decir, ¿de dónde es que me llaman? Y me llamaron y que la Corporación Financiera Colombiana, que usted presentó unas hojas de vida, envió un formulario, y entonces que venga aquí a unas entrevistas, y, y esa joda, ¿qué será? Perdone por lo de eso. Entonces, listo. Bueno, aprendí, me tocó conocer, aprender, entender, hacen lo mismo de un banco, prestan plata, prestan recursos, le recogen plata del público y la prestan. Lo que pasa es que las corporaciones financieras le prestan a grandes compañías. Ya no le van a prestar a la señora de la tienda, al almacencito de la esquina, al del pueblito. No, son a empresas grandes, a empresas de tamaño mediano grande. Yo trabajé en la Corporación Financiera Colombiana en Bogotá, luego me vine para Bucaramanga, trabajé en la Corporación Financiera de Santander, trabajé aquí también en la Corporación Financiera del Valle, porque cada ciudad tenía una corporación financiera. Cúcuta tenía la de Oriente, Pereira la de Occidente, en Cali la del Valle, que trabajé con ellos, pero aquí en una sede de Bucaramanga. Bucaramanga tenía la de Santander, en Bogotá estaba la colombiana y la de Cundinamarca, en Ibagué la Corporación Financiera del Tolima, en Barranquilla la del Norte, en Manizales la de Caldas. Corporaciones financieras se denominaban así: Corporación Financiera de Caldas, Corporación Financiera del Norte, Corporación Financiera de Occidente, Corporación Financiera, Corporación Financiera. Hacen lo mismo que un banco. Y con ellas, con esas entidades, surgieron grandes empresas.
O sea, estas corporaciones no solamente prestaban plata a las empresas grandes, sino que participaban en inversión en empresas grandes. Aquí en Bucaramanga, en Santander, hay una compañía que se llama Tesicol. No sé si la conozcan, la hayan escuchado. Tejidos Sintéticos de Colombia, Tesicol. El dueño de Tesicol, el dueño de Tesicol, en el 90% de esa compañía es de la Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana. ¿Ve? Entonces tiene una participación ahí grandísima. Aquí en Santander, Industria de Ejes y Transmisiones, Transejes, nació con parte de la financiación y del aporte que le hizo la Corporación Financiera Colombiana en su oportunidad. Cerrejón, Cerro Matoso, la Drummond, todas estas tipos de empresas grandes, importantes en el país, surgieron muy de compañías de este estilo. En su época existía una cosa que se llamaba el Instituto de Fomento Industrial, el IFI, que era una corporación financiera, pero era del Estado. Las demás son privadas. Las que les acabé de comentar son todas privadas, del sector privado. La única pública que existía, lástima que hubiese desaparecido esa entidad, el Instituto de Fomento Industrial. Con ese instituto se creó Cerrejón, se creó Cerro Matoso, se creó Caño Limón, se crearon grandes compañías a nivel del país, porque no solamente les prestaban, sino participaban como inversionistas en esas empresas. Muy bien, compañías de financiamiento comercial. A ver, aquí en Bucaramanga no queda sino una solita, una solita. Ya casi todas se convirtieron en bancos. ¿Saben de alguna? Bueno, entonces les cuento. En compañía de financiamiento comercial existe en Bucaramanga una que se llama Colte Financiera. A nivel país está GMAC, que es el de la General Motors, los que financian los vehículos de la Chrysler con motores. Chevrolet, financiado por una compañía de financiamiento comercial, que es la GMAC. La última compañía de financiamiento comercial que existía y que se convirtió en banco era Serfinanza. Serfinanza es del grupo de la familia Char de Tiendas Olímpicas de Barranquilla. Aquí en Bucaramanga tiene su sede ahí en la calle 45 con carrera 33. Ahí en toda la esquina del edificio de la Nacional, ahí ustedes ven, dicen Banco Serfinanza. Antes era Compañía de Financiamiento Comercial Serfinanza, se convirtió en banco. También el Banco Finandina era una compañía de financiamiento comercial. Hoy en día es Banco Finandina. Pichincha era una compañía de financiamiento comercial. Se convirtió en Banco Pichincha. Hacen lo mismo. Créditos como un banco, como una entidad corriente, común y corriente, cualquiera. Este sí le financian más al pequeñito, a la empresa, al del negocio, al de la tiendita, al del supermercado, al de la abarrotes, al de la ferretería. Fiduciarias, casi todos los bancos, la gran mayoría de los bancos tienen su entidad fiduciaria. La fiduciaria es un encargo. Yo le encargo que me administre, que me maneje unos recursos para que me los invierta, para que me los ponga a producir, pero el lema de las entidades fiduciarias, dado por la misma superintendencia financiera, cuando sacan las propagandas, ellos dicen, las fiducias no son de resultados. Las fiducias son de encargos, no de resultados. No garantizan, porque son platas que ponen a disposición en bolsa de valores cuando son inversiones y dependiendo del rendimiento, pues le trasladan a uno parte de esos rendimientos. Usted puede tener una plata en un ahorro, en un CDT o en una fiducia y lo maneja. Ahí tiene sus recursos, lo puede retirar, sacar cada vez que necesite y le va rindiendo ahí un valor, un porcentaje. Y no lo tiene que dejar por un tiempo, si lo quiere retirar todo, si lo quiere retirar una parte. Y la fiducia no solamente de inversión, también hay fiducia de financiación, de inversión. No solamente de inversión en términos de rendimiento, sino, por ejemplo, se va a construir un proyecto de vivienda. Y como sabemos que la compañía esa, la constructora, nos entregue la vivienda. Entonces se lo entregan a una fiducia para que administre los recursos. ¿Qué es lo que hace la entidad fiduciaria? Toma los recursos de la gente que va comprando la vivienda, que va dando su 30% de cuota inicial, no se los entrega al constructor, se los entrega a una entidad fiduciaria y la fiduciaria le va dando al constructor en la medida en que va adelantando la obra. No le va dando la plata completa. Adelante obra y le voy soltando. Adelante y le voy soltando hasta que termine el proyecto. Es una forma de garantizar
que las inversiones se cumplan. Con el Estado colombiano, que sabemos todo lo que se pierde y todo, también se hacen acuerdos con entidades fiduciarias, vamos a construir un puente, una vía carreteable, un lo que sea, se contrata una fiducia para que administre los recursos. Y no los toma el Estado, el municipio, lo que sea, sino se los administra y le va dando en la medida en que va adelantando la obra, para que se complete y se cumpla. ¿Cobran una comisión? Sí, pero es una forma de asegurar y de dar tranquilidad que se hagan las inversiones. Las compañías de leasing son arriendos, arrendamientos en vivienda, arrendamientos en vehículos, arrendamientos en maquinaria amarilla, en equipos. Entonces, en lugar de pedir un préstamo, pedimos un leasing. No me prestan plata, me dan es el bien. Y el bien que me lo dan, lo tengo es como un arriendo. Entonces le pago a la entidad de leasing un arriendo, un arrendamiento por ese bien. No es mío, es de la compañía de leasing. Fondos de cesantías y pensiones, sabemos que Profe, existen en nuestro país. una pregunta, pero al final del leasing, a mí me da la opción también de comprar el bien, ¿cierto? Sí, correcto, eso se llama, es que hay leasing, bueno, ya el leasing operativo, hay leasing operativo y leasing financiero. Siempre el leasing financiero es con la opción de compra, porque de nada serviría que le devolvamos todos los bienes a la entidad después de que hemos pagado o que hemos hecho uso del bien durante un tiempo. Imagínense ustedes una vivienda, leasing habitacional. Pague y pague un arriendo porque usted no es el dueño, usted está pagando un arriendo a través del leasing y al final de los 15 años le dicen, listo, señor, entonces devuélvame la casa, devuélvame el apartamento. No, usted hace una opción de compra y se queda ya con el bien al final. Y es un porcentaje que se establece desde el comienzo y hay una forma de liquidar. Ya vamos a aprender a liquidar este tipo de operaciones, cómo se liquida. Las sociedades de fondos de pensiones y de cesantías, lo sabemos, el fondo público que hay, pensión, colpensiones y los fondos privados que existen. En cesantías igualmente son diferentes, ¿no? Una cosa son las cesantías. ¿Cuál es el fondo de cesantías público que hay en Colombia? Fondo de cesantías público. Francia abrió el micrófono, pero no se le escuchó. Profe, ¿el Fondo Nacional del Ahorro no? Correcto, sí, Francia. El Fondo Nacional del Ahorro es el fondo de cesantías público. Los demás, Protecciones, Candia, Mutual, son fondos de cesantías privados. Ojalá si ustedes tienen sus manejos de cesantías, las tengan en el Fondo Nacional del Ahorro, cesantías, y sus pensiones las tengan en el Fondo de Pensiones Público, Colpensiones. Bueno, ya cada uno allá mirará si ya está próximo o no próximo, o cómo va su manejo de cesantías y de pensiones. Compañías de seguros son, no estamos hablando de las firmas de corretaje, sino las grandes compañías, Suramericana, Scandia, SBS, Chubb, eh, Liberty, Mafre, compañías de seguros son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, son parte del sistema financiero. Los almacenes generales de depósito. Ya quedan poquitos, pero funcionan. ¿Conocen alguno? A ver, ¿saben esto qué es? Almacén general de depósito. ¿Saben de alguno de esos? No. El único que queda en Colombia se denomina Almaviva y de pronto Almagran, que es del Banco Agrario, y Almaviva, que es del Banco Bogotá, del Grupo Aval. Mejor dicho, el banco, el grupo, ahorita miramos que el Grupo Aval tiene de todo. Tiene banco, tiene corporación financiera, tiene fondo de cesantías, tiene compañía de seguros, tiene almacén general de depósito y tiene sociedad comisionista de bolsa. Tiene de todos de todas las actividades del sector financiero. Los almacenes generales de depósito existían también en su época, se utilizaban muchísimo por cada banco. Alma Viva, Alma Gran, Alma Café, Alma Occidente, Alma, bueno, todos los que decían Alma, 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 son de cada una de las entidades financieras, de cada uno de los bancos. ¿En qué consiste? Son depósitos que se llevan de mercancías de las empresas. Tengo una mercancía en mi bodega y no la estoy usando, no la necesito. Me la llevo a un almacén, la deposito y sobre eso me dan lo que se denomina un CDM, un certificado de depósito de mercancía. ¿Y eso para qué sirve? Pues para convertirlo en plata.
Es como una casa de empeño, perdonen la expresión. Ustedes cuando van a empeñar algo, ¿qué hacen? Llevan una joya, bueno, espero que ninguno, una joya, una bicicleta, un televisor, lo que sea. Ah, es que necesito una plata, tengo aquí este celular, tengo estas joyas, tengo esto. ¿Cuánto me dan? Ah, sí, por eso le damos tantos pesos. ¿En cuánto tiempo, no? Pues, ¿usted para cuánto tiempo lo necesita, no? Para dentro de 3 meses. Entonces, como pedir una plata prestada, dejando algo en garantía. Aquí es lo mismo. Se dejaba en garantía una mercancía, que no era joya ni nada, sino son inventarios que hacen las empresas y que no los utilizan, los tienen subutilizados y necesitan la plata. Entonces, en lugar de ir a pedir préstamos, oiga, depositemos allá este inventario y nos van a dar una platica y la vamos a usar. Y las sociedades comisionistas de bolsa son todas las sociedades que hay en Colombia, la gran mayoría de ellas adscritas también a bancos. Bancolombia tiene su firma de casa de bolsa, Banco Popular. Ah, bueno, el Grupo Aval tiene su firma comisionista de bolsa que se llama Casa de Bolsa. Ustedes buscan en internet Casa de Bolsa y es del Grupo Aval. Entonces tiene banco, tiene corporación financiera colombiana, tiene fiducia, tiene leasing, tiene fondo de cesantías, protección Porvenir, perdón, tiene compañía de seguros, tiene el almacén general de depósitos de Almaviva y tiene su firma comisionista que es Casa de Bolsa. Todos ellos están vigiladas por la Superintendencia Financiera. Listo, y para terminar por hoy vamos a la banca de segundo piso. En la banca de segundo piso tenemos tres entidades que son Finagro, Findeter y Bancoldex. No sé si las habrían escuchado, espero que sí. Finagro, el Fondo de Inversión Nacional Agropecuario. Finagro. Findeter, el Fondo de Inversión Nacional de Desarrollo Territorial y Bancoldes, el Banco Colombiano de Comercio Exterior. Son de segundo piso, aunque ya Bancoldex no están de segundo piso. ¿Por qué se llama de segundo piso? Porque no le prestan a la persona directamente. Es eso simplemente la diferencia. No es que funcione en el segundo piso. Entonces, Finagro no es que yo me vaya para Finagro a que me presten plata, no. Si yo necesito un crédito de Finagro, me voy a ir a un banco, me voy a una corporación financiera, me voy a una compañía de financiamiento comercial, hago un crédito a través de ellos de la línea de Finagro. Entonces no es directo, a mí no me prestaron la plata en Finagro, me la prestó el banco, la corporación o la compañía, pero es un crédito que Finagro se lo da a ellos. Finagro le da los recursos al banco comercial y el banco comercial Profe, se los ese da tipo al de cliente. empresas son relacionados para el sector agropecuario, ¿verdad? Sí, eso se llama Fondo de Inversión Nacional Agropecuario. Cualquier crédito que ustedes saquen a través de estas entidades es lo más barato que hay. Más barato que esto no hay nada. Entonces, si yo tengo una finca, tengo una inversión en agro, en sector pecuario, en sector pesquero, minero, puedo acudir a una línea de crédito de la más económica y más fácil no, la más económica que existe, que es Finagro. ¿Y quién hace el Finagro en Colombia? Principalmente el Banco Agrario. Casi el 90% del redescuento, se llama redescuento, o sea, del otorgamiento del crédito, lo hace el Banco Agrario. Pero eso no quiere decir que lo pueda hacer el Banco Bogotá, ni el Banco de Occidente, ni el Banco Colombia. Todos tienen acceso a la misma línea, todos lo pueden hacer. No les gusta, no lo hacen, no lo promueven, porque no es el fuerte de ellos. Esto es fuerte, es para el Banco Agrario, sí, ese es el que lo finiquita, lo promueve, lo desarrolla. Son líneas en condiciones muy favorables. Pero es fácil de hacer. Pues no, no es tan fácil porque hay que generar toda una planificación. Es que todo lo que sea fácil, pues no es tan bueno. Que tiene un complique, no es que sea complique, porque hay que hacer un trámite. Sí, pues hay que hacerlo. Qué maravilla, pues hagámoslo y buscamos los recursos más económicos a través de estas líneas. FinDeter, el Fondo de Inversión Nacional de Desarrollo Territorial, son recursos para el Estado, principalmente para los municipios, para unas obras, para unas inversiones, pero también para el sector educativo, privado o público, cualquiera. Usted tiene un centro de enseñanza en su ciudad, una entidad que promueve la educación y necesita hacer una sala de cómputo, la puede financiar a través del FinDeter. Se la van a financiar. Mm, Pide ahí los recursos, le financian los equipos, la sala y todo, y le financian, y a unas tasas muy económicas para el sector educativo, inversión, pero para el sector público, todo lo que tenga que ver con obras de infraestructura a nivel de agua potable, infraestructura, vías, accesos, educación, salud, etcétera.
Y Bancoldes es el Banco Colombiano del Comercio Exterior, para usted importar y o exportar, financiar una exportación. ¿Por qué? Me están pidiendo un container de zapatos, de calzado, y no tengo materia prima, pues le toca financiar, buscar materia prima, entonces pide un crédito a través de la línea para luego hacer la exportación, demostrando que se haga la exportación y se le facilitan los recursos. Este tipo de banco ya lo hace, ya hace créditos directos, ya no es tanto de segundo piso, ya es directamente, ya le facilita recursos directamente al empresario. Entonces, donde lo tengan y donde lo puedan usar, maravilloso. Muy bien, política monetaria, estamos hablando del sector financiero. Vamos a mirar lo de tasas de interés, un poquito acá. Bueno, la inflación del 2022, la inflación del 2023, ¿cuánto fue la tasa de inflación del 2023? 5, perdón, tasa de inflación en Colombia, 2023, se me olvidó, IPC de Colombia, IPC general 720, inflación, Colombia IPC anual 9,3 en el 2023, 9,3, bueno, 9,28, sí, ya me acordé, 9,28, 9,28. Un dígito que habíamos estado en dos dígitos, en el 2022 fueron el 12 y pico anual. Este año vamos como por ahí el 6,5, 7%, pues sabemos ustedes de economías que llevan inflaciones. A eso apunta la política monetaria, a tratar de controlar esto, que la inflación no sea un elemento que nos afecte sustancialmente la economía de un país, porque donde se nos dispare la inflación, eso es un tema recurrente en términos de, del manejo del dinero, del desequilibrio económico. Bueno, espere, pasamos esto para arriba. Listo, ahí. El encaje bancario, ¿qué es esto? Es una medida que se utiliza para el ahorro, para proteger el ahorro. Entonces, cuando a un banco comercial le ingresan unos recursos, ya están entrando de la otra clase, ya viene gente de la otra tutoría. Cuando a una entidad financiera, un banco, una compañía de financiamiento, una corporación, le entran recursos por ahorros, por CDTs, no pueden prestar toda la plata. ¿Qué es lo que hace una entidad de estas? Una entidad financiera. Es una entidad de intermediación. Recibe recursos y presta recursos. Esa es su labor. Un banco, ¿qué es? Recibir plata y prestar plata. ¿Y qué gana? Pues la intermediación entre lo que presta y lo que coloca, entre lo que capta y lo que coloca. Entonces presta la plata a una tasa y la recibe y paga por eso una tasa. Obviamente lo que paga es muy pequeño, muy poquito, lo que cobra es alto, es grande para poder ganar ese margen. Y ese margen de intermediación entonces hace que entonces la gente, las entidades financieras, cuando reciben recursos, no puedan prestar todo, porque recibieron 100 pesos y los prestaron todos y luego van a reclamarle los 100 pesos. Oiga, señor banco, vengo por mis 100 pesos. No es que están prestados, es que no los tengo porque los presté. ¿Cómo así que los presté? Sí, es que esa es mi labor, prestar plata. ¿Y por qué prestó la plata mía? Ah, no, es que yo no sabía que era suya. Aquí vinieron y me pidieron 100 pesos y yo los tenía y los presté. Entonces no pueden prestar todo lo que reciben. Tienen que hacer lo que se denomina encaje. El encaje es una medida que, bueno, hay diferentes tipos de encaje. Encaje nominal, encaje legal, encaje marginal. Y de acuerdo con la modalidad del depósito, si es cuenta de ahorros, cuenta corriente, CDT, fiducia, se practican diferentes tipos de encaje. Y el encaje funciona en que no pueden prestar todo lo que reciben. Recibieron 100 pesos, tienen que encajar 40 pesos en el Banco Central, en el Banco de la República. Y solamente se pueden prestar 60 pesos. Entonces no se puede prestar todo, porque cuando le lleguen a pedir la plata, no puede decir es que está prestada. No, la plata que recibe el banco, cualquier banco, no es del banco, es de las personas que le están dejando allá los recursos para su manejo, para su movimiento de fondos. Entonces, ese encaje funciona también como una medida de prevención para que no se preste todo lo que ingresa al sector financiero. ¿Ok? Son medidas que se utilizan en el manejo del encaje. La liquidez del mercado financiero se da a través de las tasas de interés. Las tasas de interés ya sabemos que
Es el costo por utilizar el dinero. ¿Por qué nos cobran intereses en un crédito? Porque estamos utilizando el dinero. Es decir, si yo tuviese la plata, no la pedía prestada, pero como no la tengo, me toca pedir que me la presten. Y si me la prestan, me van a cobrar. ¿Qué me van a cobrar? Un interés. ¿Y qué es el interés? El uso del dinero. Como no lo tengo, me toca acudir a que me lo presten. Entonces, esa tasa de interés está dada pues por una inflación en el país, principalmente. Si la inflación es alta, las tasas de interés son altas. Si la inflación es bajita, las tasas de interés son bajitas. Entonces, dependiendo del mercado, cómo esté, y la liquidez, ¿qué es la liquidez del mercado? La liquidez es que hay abundancia de dinero o haya escasez. ¿Y cómo se sabe si hay abundancia o hay escasez de dinero en el mercado? Pues cuando los bancos están ofreciendo créditos, que le ofrecemos crédito, que tenemos como prestarle, que tenemos no sé qué, entonces hay liquidez. Y si hay liquidez, está bajando la tasa de interés y el dinero sale barato. Pero cuando hay escasez, como todo producto, cuando hay abundancia o cuando hay cosecha o cuando hay escasez. Hay cosecha de aguacates, pues el precio del aguacate está barato porque hay cosecha, hay mucha producción de aguacate, entonces el precio es barato. El dinero, hay suficiente dinero en la economía, entonces el dinero está barato. Cuando me van a prestar préstamo, me van a hacer préstamos, las tasas de interés son bajitas porque hay dinero en abundancia. Pero cuando hay escasez de aguacates, no hay aguacates, entonces me cobran por un aguacate bastante alto porque no hay. Entonces los poquitos que hay lo venden a un precio alto. En la economía del mercado financiero lo mismo. No hay recursos en los bancos, no hay cómo prestar plata, y entonces cuando voy a pedir me van a cobrar una tasa demasiado alta, que está muy escaso el dinero, no hay cómo lo presten, está todo encajado o lo que sea, y no tienen los recursos suficientes para prestarlo, entonces son costos altos. Entonces el Banco de la República lo que hace es controlar todos estos medios, que la inflación sea controlada. ¿Cómo la controla? Sube las tasas de interés. Y ustedes recuerdan en épocas en que veníamos subiendo la inflación estaba siendo alta, iban subiendo la tasa de interés. La tasa de interés dada por el Banco de la República, que es la IBR, índice base del Banco de la República. El Banco de la República se reúne normalmente una vez al mes, al final del mes, en la última semana, el viernes de la última semana, y ahí determinan si la tasa la suben o la bajan. Es una tasa de referencia, esa no es la tasa a la que nos prestan, una tasa de referencia en el sector financiero, en todo este sector financiero que vimos. Y luego el sector financiero lo toma o lo deja para prestarle al público, a las entidades financieras y a los bancos. Entonces ellos controlan la inflación a través de las tasas de interés. Por eso ahorita las tasas de interés están bajitas, porque la inflación ha venido bajando. Vea, el año pasado estábamos en el 9,28 de inflación. Este año, en lo corrido del año, comparado este año con el año pasado, un año completo, vamos como cerca del 6,5, 7%. El pensado es que se termine inflación este año por el orden del 5,5, 6. Entonces va a ser mucho más bajita la inflación este año que la del pasado. Luego las tasas de interés van a bajar y ya han estado bajando y ya están bajitas. Entonces es una buena opción pedir préstamos en este momento porque las tasas están relativamente bajitas. Hay que compararlas siempre, obviamente, entre una entidad y otra. Bueno, ya vimos casi dos políticas económicas. Nos quedan por ver la política cambiaria y la de comercio exterior para que puedan hacer también este producto. Les recuerdo que tienen ya el, el foro del plan de acción que se vence, vuelvo y repito, el viernes a finales de este mes, del 31 de agosto. Y el otro producto y las otras entregas ya están ahí con sus debidas pautas. Listo, muchachos, los dejo porque ya vienen ahí los de la clase siguiente. Listo. Entonces, Profe, buenas gracias. noches, que estén muy bien. Listo, Vale, profe, profe, buenas muchas noches. gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Ok, buenas noches, chao.